Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy volvemos con las enfrentadas en este 2024 y vamos a enfrentar dos palas con un formato de control, con un formato redondo y de lágrima, pero que creo que rinden fenomenal tanto en fondo de pista como en red. La Kenta con la goma Pro 50 y la AT10 en su versión más dura, la 12K. Y antes de empezar a contaros un poquito cómo van en pista, vamos a ver las características técnicas de las dos palas para que podáis ver un poco qué diferencias y similitudes tienen. En cuanto a formato, pues es un formato parecido, formato tipo lágrima, pero casi redonda, y en cuanto a la Kenta Pro, pues es una pala 100% redonda. Las características técnicas que tienen, pues son la Kenta Pro carbono, 2 capas de carbono 3K y la goma Pro 50, y en cuanto a la AT10 12K, pues monta carbono 12K y el interior es una goma de 2 densidades. Por el lado de la 12K tenemos un rugoso arenoso, mientras que por el lado de la Kenta Pro tenemos un rugoso 3D en hexágonos, que es una novedad de este año y creo que funciona muy bien. En la review me gustó mucho. En cuanto a peso, 352 gramos con un overgrip colocado y con un protector transparente de los finitos, y 366 gramos es un poquito más pesada la Kenta Pro. El balance de ambas es un balance medio, el de la Kenta Pro igual es un poquito más alto, 267 milímetros, mientras que el de la 12K es 263 milímetros. Así que una vez que hemos visto las specs de ambas palas, voy a fondo de pista y os voy a contar un poquito qué diferencias noto entre una y otra. Bueno, pues comenzamos el enfrentadas con la Kenta Pro, que es una pala con formato redondo. En cuanto a su punto dulce, está bastante bien y, como os dije en la review, es una pala ya de tacto duro. Seguramente estará un puntito por encima del tacto, un par de puntitos por encima del tacto de la AT10 12K. En cuanto a su comportamiento en fondo, pues en un ritmo medio la verdad que despide la bola bastante bien. En un ritmo más bajito, cuando hay que jugar con chiquita, ahí hay que alargar bien el golpe, aquí no te ayuda en exceso. Eso sí, en un ritmo alto, la verdad que es una pala que transmite mucho control, se puede ajustar mucho la situación defensiva. En cuanto a su balance, pues como sabéis es un balance medio, más casi cercano al alto, pero se mueve bastante bien. No es una unidad muy pesada y la verdad que se mueve bastante bien. Vamos a ver rápidamente unos cuantos bote prontos y unas chiquitas para poder comparar con la AT10. Ya estoy con el bote pronto y en un ritmo alto, pues aquí sí que me gusta el comportamiento que tiene, porque te permite ajustar mucho situación defensiva. Voy con la chiquita para cerrar, que aquí, pues aunque es una pala que transmite bastante control, pero hay que jugar fino de mano para que la bola camine. Vamos a ver ahora el cambio con la AT10. Bueno, ya estoy con la AT10 aquí en fondo de pista. Harán 5 o 6 grados, como veis estamos en outdoor, y aquí ya noto que es una pala que tiene un par de puntitos de dureza menos, aunque no es un tacto excesivamente blando, es un tacto medio duro, pero se nota bastante más cómoda que la Kenta Pro. Es una pala que aquí en fondo te permite pues tener una sensación mejor a la mano, sobre todo se siente un poquito más la bola. Con la Kenta como que la bola sale un pelín más rápido, pero no es que te aporte mucha más salida de bola, sino que es un pelín más reactiva. Y en cuanto a esta, pues es una pala que aquí la verdad que la goma de 2 densidades creo que mejora el comportamiento en fondo, porque en un ritmo bajo aquí, ritmo bajo, ritmo medio, la verdad que va bastante bien. Tiene un punto dulce que a mí me parece un poquito más amplio que el de la Kenta, y el balance es un poquito más bajo, igual de manejable o incluso un poquito más que la Kenta. Vamos a ver ahora con una bola rápida y con el bote pronto, a ver si baja un poquito a comparación de la Kenta. Bueno, ya estoy con el bote pronto, a ver qué tal esta 12K, que va bien, va muy bien. Es una pala
que no va nada mal en un ritmo alto, pero sí que es verdad que me da la impresión como que tengo un pelín menos de control en la bola que con la Starbuy. Voy a tirar unas cuantas chiquitas, a ver qué tal, en un ritmo bajo. Y aquí sí que es cierto que el comportamiento de la goma de 2 densidades se nota. Te da más salida a velocidad baja y encima pues notas un poquito más la bola. Entonces aquí, si en un ritmo alto están igualadas o a lo mejor igual un puntito por encima la Kenta Pro, en un ritmo bajo está por encima la 12K. Bueno, pues en fondo de pista son dos palas que con el formato que tienen y la manejabilidad que te aportan funcionan bastante bien. Sí que es cierto que el punto dulce de la Kenta me parece un poco más pequeño, sobre todo cuando impactas descentrado. La bola no sale igual que cuando impactas en el punto dulce. En cambio la AT10 12K es una pala que va muy bien, se acopla muy bien a los distintos ritmos de juego. Cuando la bola viene lenta te aporta una buena salida de bola y cuando la bola va rápida, igual ahí la Kenta está un puntito por encima, pero creo que en fondo de pista me quedaría sin dudarlo con la 12K. Voy a ver en red. Pasando a red, la Kenta es una pala que la verdad que a mí me sorprende cómo va, porque se siente reactiva y lo cierto es que te aporta mucho control, sobre todo en situación de volea. Es una pala que se mueve rápido, te da buena profundidad y el rugoso es una pasada. A mí el rugoso de esta pala me gusta mucho. En un ritmo bajo pues no es tan sencillo el jugar con la dejada porque la bola sale un poquito rápido, pero te aporta buen efecto, o sea que no está nada mal. Y voy a ver acelerando un par, a ver. Vale, ulti. Bien. Al cambio en volea con la 12K, pues fíjate que se siente un poquito menos reactiva, pero también aporta bastante control y una buena profundidad. Igual aquí es un pelín menos previsible que la Kenta, o sea que vais a tener que andaros con un poquito más de ojo, porque alguna bola se os puede descontrolar, pero bastante bien también aquí en volea. Aquí las veo muy igualadas. Voy a tirar dejada. Bien, es una pala que aquí pues es bastante más cómoda con la dejada. Hay que hacer menos esfuerzo con la mano y el rugoso pues está bien, está bastante bien. Al igual que con la Kenta, vamos a ver acelerando. Y aquí pues buen comportamiento. Aquí sí que es verdad que puede perder un poquito en comparación de la Kenta, porque se nota que la bola camina un poquito menos, es menos progresiva, pero bien. Bueno, pues ya habéis visto qué tal funcionan en situación de volea. La Kenta la verdad que me ha gustado, es una pala que sabes exactamente cómo se va a comportar. Creo que en situación de red es más sencillo encontrar el punto dulce y el rugoso creo que sí que está por encima del de la 12K. La 12K va muy bien, es una pala muy completa, tanto en un ritmo bajo como en un ritmo medio de volea va bien. En un ritmo alto creo que la Kenta igual está un escaloncito por encima. Creo que se siente más progresiva y sobre todo más controlable en situaciones de velocidad media. Así que en volea me voy a quedar con la Kenta, me quedaría con la Kenta, pero creo que están muy igualadas. Pues ya estoy con el juego aéreo, en este caso con la Kenta. Es una pala que a mí en la review me gustó en situación de juego aéreo, porque me parece una pala que funciona bastante bien tanto a velocidad media como a velocidad alta con la bandeja. Me parece que transmite mucho efecto y aquí el balance alto de la pala se nota. Acelerando un poquito más, pues va bastante bien, sobre todo yo destaco de ella el control que te da, porque puedes acelerar bien el brazo, aunque la pala despide, pero no sale totalmente disparada.
y con el listado pues también bastante completa. El formato redondo hace que la puedas mover rápido, o sea que bastante bien. Pues para cerrar vamos a ver el remate, que ya visteis en la review, es una pala que se siente bastante progresiva, o sea que va bien. En cuanto a la 12K, pues fíjate que con la bandeja me parece que despide más. Tengo que hacer menos esfuerzo para que la bola llegue a fondo de pista. El efecto, sí que es verdad que igual puede perder un poquito el rugoso en comparación con el de la Kenta, pero va muy bien. Y acelerando, la verdad que en la review me gustó. Aquí sí que la noto un poquito menos progresiva que la Kenta, pero va bien. Igual haciendo el mismo esfuerzo con la víbora, parece que la bola camina un pelín menos. Vamos a ver con el listado. Esa. Con el listado, pues también muy bien. Aquí, cuando aceleras, te aporta progresividad, sin ser una locura, pero claro, contando que estoy jugando a malla, que no se acelera tanto el brazo, pues yo creo que me gusta un pelín más que la Kenta. Vamos a ver para cerrar el por 3, que es posible que en un ritmo medio te ayude un poquito más que la Kenta, pero en progresividad pierde un poquito a comparación de la Kenta. Pero vamos, dos palas que creo que están muy bien trabajadas en el juego aéreo, contando el formato que tienen. Pues vamos allá, os cuento con el juego aéreo, que me parece que también están bastante cerca. En bandeja me ha gustado más la AT10, la 12K, porque me parece que cuando juegas la bandeja te da un poquito más de sensación de bola y sobre todo te da más salida, tienes que hacer menos esfuerzo con la bandeja para que la bola camine más, y en víbora en cambio la Kenta Pro me ha parecido algo más progresiva, como que la bola sale más seca y el efecto que transmite está muy bien. En la situación de remate, pues casi que lo mismo que con bandeja y con víbora. La Kenta Pro es una pala bastante progresiva, es una pala que va muy bien, sobre todo en un ritmo alto, y cuando queráis jugar con efecto con el remate listado de aceleración, la AT10, la 12K, creo que también es posible que funcione un pelín mejor que la Kenta. Si tuviera que quedarme con una de las dos, me ha gustado un poquito más la AT10 12K. Así que con esto yo creo que podemos dar por finalizado el enfrentadas, que ha estado muy igualado. Me habéis pedido muchos que hiciera el enfrentadas de la Kenta Pro con la Tritón, creo que había mucha diferencia en cuanto al formato de pala y me parece que con esta 12K, que es una pala de tacto medio duro, está por debajo de la Kenta Pro en cuanto a tacto, pero creo que se asemejan bastante en cuanto a situaciones de juego. Así que dos palas con formato de control, bueno, que tiene forma de lágrima, que creo que funciona muy bien. Espero que el vídeo os sirva de ayuda y que os guste y nos vemos en el siguiente. Adiós.